y en especial de cómo sanar la niña o el niño interior. ¿Puedes contarle a la gente qué es eso de sanar la niña interior? Sí, en realidad hablamos de constelaciones familiares o ancestrología y la niña interior, y es algo que está todo integrado, porque en esa niña interior o ese niño interior, independiente de la edad que tengamos, están en el hemisferio derecho de nuestro cerebro todas las heridas, todos los traumas, muchas veces el sentirnos que no somos suficientes para una realidad próspera, saludable, etc. Pero además, no solamente tenemos las experiencias personales, sino que estamos inmersos en un sistema familiar, en un linaje, que también contiene mucha información. Cuando nosotros pertenecemos a este sistema y pertenecemos al todo, claramente estamos influenciados por todo lo que esos linajes traen, ¿ya? También los traumas, las historias de quizás ancestros que no lograron a lo mejor sanar o concluir su historia. Entonces, en el caso que en esta cultura occidental es muy común, donde por ejemplo repetimos los nombres para honrar a nuestros ancestros, ¿cierto? Que no es extraño que alguien se llame como su abuelo, como su abuela, como un tío, como la madrina, ya quizás como en algunos casos con alguien que falleció tempranamente en el linaje. Mi caso. Tu caso. Algún bebé que le llaman pérdidas, que también podemos hablar de eso. Que no le ponen nombre. Que no le ponen nombre. Todas estas historias inconclusas, los traumas, las historias difíciles, todo lo que de alguna forma provoca un trauma a nivel familiar que pertenece a la conciencia colectiva de ese clan, va a marcar una huella en los integrantes de este linaje y además en su descendencia. Entonces a veces nos encontramos como la solución o como aparentemente o fácilmente la explicación de por qué nos toca vivir ciertas cosas o por qué nos sentimos de alguna u otra manera. Por ejemplo, que no nos sentimos valorados, no nos sentimos amados, las cosas no nos resultan o quizás co-creamos una realidad desde la escasez. Pero a veces estamos como mirando aquí, solo aquí en nuestra realidad, y no miramos también a nuestros ancestros. Entonces, por eso que este niño o niña interna está inmerso además en toda la información de este linaje que funciona como un sistema, y donde este sistema, cuando hay un desequilibrio a cualquier nivel, lo que va a buscar es equilibrar. Por eso que los que van naciendo van tomando ciertas energías para solucionar y para equilibrar este clan o linaje. Y además que al no tenerlas conscientes toman más fuerza en el inconsciente. Me encanta eso que dijiste, Pancha. Y que increíble que todo se almacene en el lado derecho. Sí, en el hemisferio derecho del cerebro. ¿Por qué? Porque el lado derecho del cuerpo generalmente está comandado por el hemisferio izquierdo y viceversa. Por eso que, por ejemplo, hay personas que dicen, hoy para evitar el temas de memoria, Alzheimer, todo eso, y para generar nuevas conexiones cerebrales es muy importante, por ejemplo, utilizar ambas manos. Los que somos diestros generalmente estamos casi siempre escribiendo con la mano derecha, después vamos en la noche a lavarnos los dientes después de comer, ¿cierto?, con la mano derecha, y generalmente hacemos que un lado sea más dominante, ¿ya? Claro. Es importante generar nuevas conexiones neurológicas y para eso usar también la otra mano, para cepillarnos los dientes, que nos cueste más, para escribir aunque nos demoremos más y todo eso. Bien, ¿por qué te dije antes que tú habías dicho algo que es muy importante y muy relevante? Hablaste, Pancha, del inconsciente. Sí. Efectivamente, bueno, hay una famosa frase de Jung que dice que mientras vivas desde el inconsciente y no hagas consciente lo inconsciente, te dominas. Claro, exactamente, vivirás desde el inconsciente y tú le llamarás destino, porque claro, nosotros no estamos destinados, estamos programados. Ahora, ¿por qué perdón que te interrumpa, incluso teniéndolo consciente hay que realmente internalizarlo, porque si lo tenemos consciente una vez, nos dijo alguien, y no lo internalizamos, puede volver a tomar poder. Claro, por eso que hablamos de reprogramación. Es interesante este tema, ¿eh? Gracias por invitarme a hablar de este tema, porque es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque yo ya he dicho, creo, en la semana pasada, cuando estoy acompañando a Pedrito, de que en el año 1981 Roger Sperry se gana el Premio Nobel de Medicina buscando una cura para la epilepsia, y llegó a la conclusión, su gran descubrimiento y aporte en ese momento fue que llegó a la conclusión de que nuestro cerebro, nosotros hablamos siempre de la mente versus el corazón, ¿cierto?
Es racional, es mental. Pero en realidad la conclusión de él fue que existen dos mentes. O sea, una mente asociada al hemisferio izquierdo del cerebro y otra mente asociada al hemisferio derecho del cerebro, ¿ya? Que son muy distintas entre sí y que además, en el caso de la mayoría de los seres humanos, están en conflicto entre sí. En la infancia, no en la infancia en realidad completa, sino que en los primeros años de nuestras vidas, ellos fueron compañeros y amigos. Estuvieron, ¿cierto?, trabajando juntos. Pero en la medida que nosotros nacemos, vamos al colegio, tenemos distintas experiencias, no solo con nuestra familia, ¿cierto?, los más cercanos, sino que además en el colegio, donde empiezan los condicionamientos y todo eso, aprender todos de esta forma, por ejemplo, o todos al mismo tiempo, o lo mismo. Estos condicionamientos, que es bastante distinto a la enseñanza Montessori, donde en cada persona resalta sus capacidades y aprenden desde la experiencia totalmente distinto. Pero como en general tenemos sistemas de educación que nos van a llevar a hacer que nuestro hemisferio izquierdo se transforme en el hemisferio dominante, ¿ya? Y ahí es donde más conflictos tenemos. ¿Por qué? ¿Y por qué les hablé de Roger Sperry? Porque cuando él descubre que hay dos mentes y que la mayoría de las veces están en conflicto y que una está asociada al hemisferio izquierdo y otra al hemisferio derecho, nos vamos a dar cuenta que son muy distintas, son necesarias ambas porque se complementan, pero por ejemplo el hemisferio izquierdo con la mente consciente se asocia a todo lo lógico, lo racional, ya lo mental, pero desde lo que conocemos como mental o lo que creemos que es solo lo mental, más lo lógico. Y el hemisferio derecho, por otro lado, se relaciona justamente a la imaginación, a la creatividad, ¿ya? Así, mientras el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro ve una ola, con mucho detalle, incluso la podría describir, el hemisferio derecho tiene la capacidad de relacionarlo todo y ve el océano. ¿Se fijan? Que ambos son distintos y son necesarios. Voy a tomar agüita. ¿Por qué les digo esto? Porque hablamos específicamente hoy del niño y la niña interna, que muchas veces está, ¿cierto?, en conflicto porque tiene traumas, heridas de las que no nos hemos hecho cargo. Hay un libro muy interesante que es de Lise Bourbeau, esta famosa francesa, que habla de las 5 heridas en la infancia, ¿cierto? Sí. Hablamos del rechazo, del abandono, de la traición, de la injusticia, de todas las heridas que se van a gestar que se van a producir dentro de nosotros en nuestros primeros años de vida. Ahora, este niño interior está presente también en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros nos relacionamos con el jefe en nuestros trabajos o con la pareja, con las amigas, o en lo laboral, en las amigas, todo eso, todos estos traumas y vivencias, todo esto que no hemos solucionado del niño y la niña interna están en momento presente, porque para el cerebro no existe el pasado, presente y futuro. No. Por eso es que es tan importante hacerse cargo, independiente de la edad que tengamos, ¿ya? Los seres humanos estamos muy marcados por la niñez y por la infancia. Nuestros primeros años de vida son la clave, ¿ya? ¿Y qué necesitamos para hacer? Perdón, eso puede ser el primer septenio, los primeros 7 años, sí, claro, en cual uno llega con mucha inocencia a la vida, como decirte, uno llega desnudo, pero después poquito se empieza a dar cuenta que el mundo no está hecho para tanta inocencia y tanta desnudez, porque empiezan entonces los abusos, el bullying, la comparación, el daño, y ahí entonces el abandono, ahí entonces va empezando a desarrollarse el ego para poder protegerse. Exacto. Bueno, se habla de esos 7 primeros años de vida que son muy importantes porque van a marcar todo lo que va a venir después, claro, en todos los seres humanos, ¿ya? Bien, entonces, para que nosotros vivamos una realidad saludable en todas las áreas de nuestras vidas, en lo físico, para que no estemos enfermos, en lo emocional, para que no tengamos cualquier desequilibrio emocional, sea depresión, cualquier trastorno, para que seamos personas que sepamos disfrutar la vida, muy importante. Ser felices, vivir en prosperidad, etcétera, etcétera. Los seres humanos, todos, necesitamos 2 cosas, ¿ya? En especial, tal como tú dijiste, en los primeros años de vida, ¿ya? En esta niñez o en esta infancia. Primero es sentirnos profundamente amados, es clave. Y hablamos de amor gratuito, porque ¿qué es lo que ocurre? Aquí empiezan los condicionamientos de la familia, porque también a nosotros, por ejemplo, como madres, o
o a ciertos padres, no nos enseñan a ser madre o padre. Nosotros, uno hace lo que puede de acuerdo a las programaciones que tiene en base a lo que según tu linaje es ser madre o padre, de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a lo que nosotros hayamos aprendido o no. Es decir, vamos a actuar de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Muchas veces vamos a ser también víctimas de víctimas, porque Sí, nuestros exacto. padres también tuvieron los rollos con sus padres y nuestros abuelos con sus padres. Entonces, como Exactamente. dices tú, esto es una cadena que se va heredando. Exactamente, Es muy, verdad. muy interesante lo que estás diciendo, Pedro, porque efectivamente a veces podemos decir, en el caso hipotético de que alguna persona se sienta abandonada por su padre, porque a lo mejor en sus primeros años de vida su padre le fue infiel a la mamá y a lo mejor se fue con otra persona y rehizo su vida por otro lado, formó su familia con otras personas, ¿cierto? A lo mejor ese niño interno se siente muy dañado y muy abandonado, ¿ya? Es decir, que en sus años posteriores podría tender a abandonarse inconscientemente y podría juzgar mucho a este padre o a esta madre, en este caso el ejemplo al padre que lo abandona, pero quizás no está mirando su historia, que como muy bien dice Pedro, quizás ese padre también lo abandonó su padre, Claro. o quizás tampoco estuvo ese abuelo o ese bisabuelo presente. Entonces no saben lo que es ser papá, cada uno hace lo que puede. Bien, entonces retomando la idea, es muy importante para que tengamos este niño o la niña interna bien, sabiendo disfrutar la vida en alegría y siendo saludable en todas las áreas de la vida, necesitamos primero sentirnos profundamente amados. Hablo de amor gratuito, porque todos estos condicionamientos de yo te amo si te portas bien, Claro. yo te valoro si haces la tarea, o si te va bien en el colegio, o si obtienes buenas O si notas. cambias. Cualquier cosa que está condicionando a ese niño o esa niña pequeña, de que dependiendo de cómo se porta o lo que hace o cómo es, recién después de eso te puedo amar, ese es un condicionamiento que a la mayoría de los seres humanos nos daña mucho, ¿ya? En el fondo es decir, yo te amo yo te amo por lo que eres, no por cómo eres, que es distinto. Cuando nosotros condicionamos como padres a los niños, le decimos, por ejemplo, si está la pieza desordenada, es muy distinto decirle, tú eres desordenado, por tu favor, pieza ordena. está desordenada, por favor, anda y ordénala. ¿Cuál es la diferencia? En la primera, cuando tú le dices tú eres desordenado, tú estás atentando contra el ser. El verbo ser es muy importante porque te está programando, es decir, tú eres eso. Tú eres desordenado, por lo tanto no tienes la posibilidad, si tú ya eres eso, no tienes la posibilidad del cambio, de ir a ordenar las cosas y ser ordenado, porque tú ya eres desordenado. Entonces, ojo las palabras que utilizamos también, sobre todo hacia los niños pequeños, porque justamente el tema que estamos hablando hoy, que nos convoca hoy del niño y la niña interna, que tan saludable o no está, En el fondo apunta no, justamente a eso, a todas estas cosas que nos ocurren en los primeros años de vida. en el fondo no enjuiciar, porque al enjuiciar tú lo estás convenciendo de que es desordenado o se porta mal o es maleducado. Claro, y no estás atender, decretando. al no final. atentar contra el verbo ser de ese niño o esa niña, nunca decirle tú eres distraída o tú eres mala para las matemáticas o No. tú eres insolente o tú eres mala para esto o para lo otro, porque si ella es, porque se lo cree, los Se lo va a primeros creer. años de vida nos condicionamos más que en ninguna otra Como etapa de la una vida, esponjita somos. porque tus padres cuando te dicen tú eres algo, tú no lo cuestionas, tú inmediatamente lo crees y se te va al inconsciente. Cuando tú eres más grande, más adulto, por ejemplo, y te dicen tú eres fea, tú te llegas a esa cierta energía con eso que te dijeron tú eres fea, y tú como adulto vas a tener más herramientas para discernir, para decir esto lo tomo o no lo tomo, esto lo valido dentro de mí o no lo valido dentro de mí. Pero el niño pequeño no actúa desde ahí, porque está creciendo, porque Es como una pequeño. esponjita, absorbe. Es una esponja, sobre todo con respecto a lo que le dicen los padres. Y el entorno en general, con personas que él valida y que son parte de su clan. Bien, entonces hablamos de que lo primero es sentirse profundamente amado. Lo segundo, que es muy importante, es que necesitan sentirse autosuficientes. Acá hay otra programación que hay que tener mucho cuidado. Cuando tú le dices a un niño o una niña pequeña, no, es que tú eres muy chica para entender esto. Te O tú decimos eres muy también. pequeña para hacer esto. Démosle la oportunidad a ese niño o esa niña. Obviamente que si tiene 3 años no le voy a pasar un cuchillo gigante afilado, no. Pero sí decirle, tú puedes, y enseñarle, ¿ya? Hacer otra cosa que no sea peligrosa. Claro,
que no salga obviamente siempre teniendo los resguardos, pero no empezar a programarlo de tú eres muy pequeña, tú no puedes hacer esto. Darle también esa libertad de que pueda sentirse suficiente. Porque después cuando esa persona tenga 30, 40 años no va a estar la mamá al lado ni el papá al lado para hacerle las cosas o para decirle cómo se hace o para ser su ejemplo. Esa etapa ya pasó. Tenemos que hacer de esos niños, de esa niña pequeña, una persona autosuficiente. Y